Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Seguimos con los profetas menores. ¿Cuál es la teología de Joel? Hablamos entonces de los profetas menores. Ya hablamos anteriormente de los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Comenzamos la semana pasada con los profetas menores, que son 12, y ya hablamos el martes pasado del profeta Oseas, el primero que aparece en la Biblia en orden de estos 12 profetas. El segundo es Joel. Entonces sí, vamos a hablar un poquito de la teología. Vamos a hablar de cada profeta solamente su teología, o sea, sus mensajes centrales, la espiritualidad principal que tiene cada uno de estos profetas. El pueblo de Dios, en esa época de Joel, sufre una violenta invasión de naciones extranjeras, ¿no? Y como consecuencia de la ruina y destrucción causadas por estos invasores, semejante a la que produce, dice, una plaga de langosta cuando cae sobre un campo sembrado, entonces así lo compara Joel, se ha producido, a consecuencia, el hambre entre los habitantes del país. Cuando una avalancha de langostas devasta una finca, pues que produce hambre después, porque de esa finca no van a sacar ningún producto para su alimentación. Entonces igual, así lo compara el profeta Joel, la invasión de pueblos extranjeros que devastan todo, lo destruyen todo, y entonces la nación que ha sufrido estos desastres sufre las consecuencias. El pueblo sabe que el Señor los amenazó con enviarles estos mismos males, ¿no?, si ellos no se convertían de sus pecados. Eso ya estaba advertido anteriormente, antes que estos profetas incluso. Por eso ahora convocan, por medio del profeta, convocan a una solemne celebración litúrgica con ayuno y muestras de dolor, arrepentimiento, para pedir perdón por los pecados, por los errores que han cometido, que creen que son los causales de estas desgracias. Porque así como Dios amenazó con castigos, pues también prometió que haría justicia a su pueblo y que vendría después, pues, redención, salvación. Siempre es la historia que se repite. El pueblo comete errores, viene la desgracia, porque están apartados de Dios, piden perdón, suplican a Dios y Dios siempre les da una nueva oportunidad. En la respuesta del Señor, en este caso, por medio del profeta Joel, este profeta coloca en el primer plano una idea que ya había sido insinuada en la época anterior al exilio incluso. ¿Cuál es la idea? Que Dios no es solamente el Dios de Israel, que Dios es también el Señor y Dios de toda la tierra, y que Él juzgará a todas las naciones, no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Dios es Dios de todo el mundo, y Dios es Dios de todas las naciones, crean en Él o no crean en Él. Hoy es igual, por si acaso, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, y nuestro Dios en el cual creemos ahora. Es el mismo Dios, porque no hay más que uno, un único Dios, que es Dios de todas las naciones, es Dios de todo el mundo, y actúa con todo el mundo. Crean o no crean en Él, porque una cosa existe, creas o no creas en ella. El sol existe aunque no lo veas, lo vemos, ¿no? Pero si no lo viéramos también seguiría existiendo.
Cuando se nubla no vemos el sol, pero sigue existiendo, está detrás de las nubes. O sea, y Dios es igual. Dios a veces, nosotros mismos lo ocultamos y creemos que a veces aparece y que es nuestro Dios de nosotros solos, solo de nosotros. No, pero es de todos. Y Dios cuida a todos y Dios ama a todos por igual y da nuevas oportunidades a todos. En este libro de Joel se reitera el concepto de Día del Señor. El Día del Señor se repite varias veces en este libro, entendido como el momento en el que Dios juzgará a todas las naciones, pagará su merecido a los culpables y hará desaparecer todos los males y dará comienzo a una paz y a una felicidad para su pueblo. Este es el Día del Señor, el día que castiga a los malos, a los que han cometido errores, da oportunidades y se convierten, y es el día de salvación, el día de misericordia, el día de que vendrá la paz y la felicidad al pueblo. Por tanto, la idea de Día del Señor resuena también incluso en otros profetas, ¿no? No solamente es profeta Joel, sino que hay otros profetas que también transmiten la misma idea para dar esperanzas y fortaleza al pueblo. El poder de Dios sobre todo el mundo queda expresado cuando el Señor anuncia que no solo rechazará a los invasores y cambiará la situación política, sino también cuando promete que dará productividad a los campos para que su pueblo tenga abundancia de bienes, y sobre todo cuando se revela en la etapa que siga al Día del Señor. Llega el Día del Señor, donde hay castigo, donde hay perdón, donde hay misericordia, donde hay salvación, pero después de ese Día del Señor siguen más días. Por lo tanto, en esos días siguientes el pueblo será renovado totalmente, porque Dios derramará su espíritu sobre él. Siempre el espíritu de Dios estará sobre él y siempre pues le dará esas oportunidades para que vivan en paz, vivan tranquilos, vivan como Dios quiere que vivan, pero siendo fieles. Lo que va a exigir Dios siempre por medio de los profetas es la fidelidad. Entonces, eso es lo que es la teología de Joel. Ahora vamos a hablar también un poquito, antes de ir a la pausa, sobre la teología de Amós. Bien, pues el siguiente profeta en orden que tenemos en la Biblia es el profeta Amós. El profeta Amós. El mensaje central de este libro, de este profeta Amós, se puede resumir en la proclamación de un Dios que está por encima de todo lo que existe. Dios está por encima de todas las criaturas que Dios ha creado. Si Dios las ha creado, están por debajo. El que crea es el que está por encima. Y por encima del creador no hay nadie. Por lo tanto, Dios está en la cima, está en lo máximo de todo lo que existe. El discurso de este profeta se interrumpe con doxologías o palabras de alabanza dirigidas a Dios, que a la vez de dar al libro el aspecto litúrgico, parece que es una liturgia, mantiene en los lectores la imagen de un Dios que no se confunde con la creación, sino que es el creador y el dominador de todo. Esa es la gran idea teológica de este libro, ¿no? Dios, el creador, lo crea todo, pero está por encima de todo lo que ha creado. En los oráculos con los que comienza el libro, Dios se presenta como el juez de todas las naciones, lo que constituye una novedad, ya que hasta ese momento el Señor era presentado solo como el Dios de Israel, pero no como juez que va a juzgar y que va a tomar determinaciones al final. El Dios presentado por Amós, que se diferencia de todo lo creado, no es un Dios lejano, no permanece indiferente ni se desentiende de las cosas de este mundo, sino que
se muestra cercano, todo lo contrario, ¿no? Se muestra cercano, siempre cercano a las personas y a sus criaturas. Defensor siempre de los más pobres y débiles y los más humildes. Y se indigna por la opresión que se hace por los ricos hacia los pobres. No se deja sobornar por los que le ofrecen culto con bienes mal adquiridos y desprecia después los actos, y no Dios desprecia también los actos litúrgicos celebrados por aquellos que no llevan una vida de acuerdo con las exigencias de la ley, la hipocresía. Entonces Dios está siempre con lo que es justo, Dios siempre está con lo que es leal, ¿no? En lugar de ese culto así falso de personas que aparentan, son los hipócritas, lo que decía Jesús, los fariseos, hipócritas, que aparentaban lo que no eran, pues había también muchas personas en esa época que ofrecían culto a Dios, sacrificios a Dios, pero hipócritamente, no coincidían después con su vida. Es como ahora muchos católicos también, entre nosotros, que ofrecemos a veces devociones, novenas, procesiones, sobre todo en las fiestas populares de nuestros lugares, y eso sí, un ratito en la misa, un ratito ahí, pero después a emborracharse, a abusar de la libertad que tenemos y a cometer injusticias y errores, a robar, a cuántas cosas más, ¿no? La famosa corrupción y demás. Personas que aparentan muy religiosas y muy devotas, pero que después en la realidad es todo lo contrario. En lugar de ese culto, el profeta exige, en vez del culto hipócrita, exige una práctica de la justicia en todos los sentidos. El profeta introduce la noción del día también del Señor que estamos diciendo, que luego será retomada también por otros profetas. Es el día futuro en el que Dios juzgará a la humanidad para dar su merecido a los pecadores, instaurar la justicia y dar comienzo a un tiempo de paz y de felicidad. El pueblo infiel es amenazado con castigos, y ciertamente, semejantes a los que se encuentran en otros libros también del Antiguo Testamento, en otros profetas. Pero los castigos no serán definitivos, ni representan la última palabra, porque queda pendiente para el futuro una promesa de salvación. Siempre Dios promete salvación. Y estamos de regreso en Curso Bíblico y seguimos hablando de los profetas menores, y ahora pasamos a ¿cuál es la teología de Abdías? El profeta Abdías, ¿no? Abdías. El libro de Abdías encuentra en la figura de Edom, que es un territorio vecino, el tradicional enemigo de Israel. Vecinos que por lo general siempre entre vecinos son enemigos. Entre provincias vecinas solemos ser enemigos. Provincias que son ya más alternas nos llevamos mejor. Y lo que pasa igual en los distritos vecinos siempre se llevan mal. Distritos alejados se llevan mucho mejor. Pero eso pasaba también en tiempo de Israel. La región de Edom, vecina de Israel, pues siempre había conflictos con ellos, ¿no? Se destaca la soberbia y el proceder de Edom, ¿no? Porque el día en que Jerusalén era atacada y destruida, se unió a los enemigos. Entonces era un territorio cercano, próximo a Israel, pero que aprovecha las ocasiones de otras invasiones para ponerse en contra de Israel. A los que se oponen al pueblo de Dios, el profeta les anuncia la proximidad del día del Señor, que hemos hablado en el profeta anterior, donde serán juzgados, ¿no? Ellos serán juzgados y condenados, todos los que se han portado mal, todos los malhechores serán condenados. El odio y la violencia de estos, pueblo de Edom, que fueron acumulando esa violencia, ese odio y demás, se volverán contra ellos mismos. Lo que ellos han actuado contra el pueblo de Israel, después se volverá contra ellos mismos. Es lo que anuncia el profeta, ¿no? Que Dios después va
a poder ver las cosas al revés. Los fieles, los que son fieles a Dios, fieles al pueblo, en cambio, ocuparán toda la tierra de Israel y el Señor reinará sobre ellos. Dios estará siempre con los fieles, con los que se mantienen firmes, ¿no?, a su fe. El presuntuoso monte de Esaú será eclipsado por el renovado monte Sión. Monte Esaú, que era tipo montaña pagana, donde se hacía culto pagano, pues será eclipsado por un monte, que es el monte de Jerusalén, cerca del templo, que será el monte de Dios, la montaña de Dios. Y esta montaña eclipsará, dominará a la otra montaña, a las otras montañas que son paganas. El mensaje de Abdías, por lo tanto, se dirige a todos los que ejercen violencia contra los débiles, a todos aquellos que son violentos y son abusivos contra las personas más débiles y pobres. Contra ellos van estos oráculos de este profeta Abdías, para recordarles que Dios al final va a juzgar a todas las naciones y va a juzgar todas las acciones nuestras, aunque creamos que no nos ve, pero Dios nos ve y nos va a juzgar de todos nuestros actos. Y dará a cada uno, pues según sus obras, cada uno recibirá, como decimos aquí popularmente, su merecido, ¿no? A los oprimidos, por su parte, los consuela, anunciándoles que Dios vela por ellos y que recibirán el premio por su constancia en la fe. Es una invitación a permanecer fieles, a ser correctos, a ser obedientes, a cumplir bien con nuestras obligaciones como creyentes, porque después recibiremos la recompensa, el premio que Dios nos va a dar. El que se porta bien va al cielo, decimos así popularmente, ¿no? Pues eso es lo que quiere comunicar el profeta Abdías. Otro. Y seguimos hablando de los profetas. ¿Cuál es la teología del profeta Jonás? Este profeta, como que es un poquito más extenso y aparece un poquito más en la Biblia, incluso es citado también en el Nuevo Testamento varias veces, el profeta Jonás. Israel, en el pueblo, es el pueblo que el Señor se eligió, ya lo dicen todos los profetas, Israel es el pueblo que Dios se escogió como pueblo suyo y como servidor, ¿no? Pueblo que está para servir a Dios. Y recibió la misión de ser luz para las naciones, luz para las demás naciones paganas especialmente, y de llevar la salvación hasta los confines de la tierra, o sea, a todos. Algunos textos del Antiguo Testamento anuncian que al final de los tiempos Jerusalén será el centro hacia el que confluirán todas las naciones. Pero se sabe que algunos grupos entendieron la elección como un tesoro que debían guardar celosamente, y olvidándose de su misión, se distanciaron de los demás pueblos. Quienes pensaban así rechazaban a los extranjeros y evitaban el trato con ellos. Decían con orgullo que Israel era el pueblo elegido y todos los demás eran pecadores. Y a estos les costaba aceptar que Dios es un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y rico en amor. Y les parecía mal que Dios perdonara a los que ellos llamaban pecadores. Que esto es lo que pasa a veces también entre nosotros, en nuestra iglesia, en las sectas, las iglesias, otras iglesias evangélicas, hermanos nuestros separados. Los católicos a lo mejor pensamos, no, el pueblo elegido por Dios somos los católicos, la iglesia de Dios es la católica y nada más que esa. Las demás iglesias todas las aborrece Dios, ¿no? Y los evangélicos por su parte dicen lo mismo, la única iglesia de Jesucristo es mi iglesia pentecostal, mi iglesia de la cosecha, mi iglesia adventista, mi iglesia, qué sé, ¿no? Y cada uno piensa que su iglesia es la elegida de Dios y que es la única que está fiel a Dios, y que los demás van a ser condenados y demás, y odian a los demás. Esto es lo que ataca al profeta Jonás, ¿no? Que no debe ser así, que tenemos que respetarnos todos los pueblos, que tenemos que respetarnos, seamos pueblo de Dios o seamos otro pueblo, seamos iglesia de Jesucristo
católica o seamos otra iglesia. El respeto es lo fundamental. La actitud de Jonás, entristecido porque el Señor otorga el perdón a los habitantes de Nínive. Nínive es la capital de una nación vecina, pagana, no creyente en el Dios verdadero. Entonces, Dios le manda a Jonás que vaya a predicar allá y para que se conviertan, y el pueblo se convierte y Dios los quiere perdonar, los perdona, y eso no le gusta a Jonás, celoso, claro, lo que estoy diciendo, celoso de nuestra propia religión, y creemos que la nuestra es la única valedera. Para Jonás creía que solamente el pueblo de Israel era el que estaba bien con Dios, ¿no? Y que todos los demás debían ser castigados. No acepta el perdón de Dios para estos pueblos que se han portado mal y se portan mal incluso con Él. Pero si hay conversión y hay arrepentimiento, Dios perdona siempre. También aparece en esto un poquito en el libro del Evangelio, después en el momento de Jesús. Critican a Jesús también porque perdona. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Le critican los fariseos a Jesús. Y Jesús pues acepta a los pecadores, come con ellos, está con ellos. Tenemos el ejemplo de el hijo pródigo, el hermano mayor, que no acepta al hijo menor porque ha pecado, porque se ha separado de su padre, y como Jesús en esta parábola quiere enseñarnos que debemos acoger, el hermano mayor tiene que acoger al menor, aunque haya pecado, y que la verdadera fidelidad no es estar junto al padre, es ser fiel al padre y ser fiel al hijo, al hermano, y estar unidos en la familia. Eso es lo que nos enseña Jesús. Pues Jonás va por ese camino también, ¿no? Y al final Jonás no acepta el perdón y demás, pero el mensaje que nos quiere transmitir su libro, su mensaje es de que ciertamente tenemos que acoger y perdonar siempre a todos. Finalmente también aparece que el apóstol Pablo vio obstaculizada su tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones. Su predicación tuvo éxito entre los prosélitos y los paganos, pero se le oponían los que pensaban que el Evangelio era un privilegio que no se debía compartir con los que venían del paganismo. Pablo pues es un ejemplo también. Jonás predicó en un pueblo pagano, se convirtieron y Dios los perdonó. Pablo viene de no ser cristiano, acoge a Cristo cuando se le aparece y después predica el Evangelio a los paganos precisamente, a los paganos, a los pueblos que no creen, y acoge en la comunidad de la Iglesia a aquellos que acogen también su palabra. Entonces Dios acoge a todos. Y es que Dios acoge a todos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en tiempos de Jesús y en nuestros tiempos también. El Nuevo Testamento menciona a Jonás y lo presenta como una figura. En el Evangelio de Mateo, Jonás, que está 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, es el signo que prefigura a Cristo, que está 3 días y 3 noches en el sepulcro, antes de su resurrección. El Evangelio de Lucas dice que Jonás, cuando predica a los habitantes de Nínive, es el signo que anuncia la predicación del Evangelio a todas las naciones. Todo el mensaje de Jonás se va a repetir después con la presencia de Jesús y con lo de los apóstoles. En el capítulo 2 de Jonás se intercala un salmo de acción de gracias compuesto con frases extraídas de otros salmos. Es la acción de gracias de Jonás por su liberación de la muerte, y en la Iglesia se recita a la luz de la resurrección de Jesucristo. Todos estos mensajes de los profetas después se hacen realidad con la presencia de Jesús. Y estamos de regreso en Curso Bíblico y seguimos hablando de los profetas menores. ¿Cuál es la teología del profeta Miqueas? Bien, es un profeta más. Este habla un poquito más también de Jesús, lo veremos después. Pero en casi todos los profetas se repite esta idea, ¿no? Que Dios no es indiferente ante la injusticia,
Amós sí habla mucho contra las injusticias que cometen los reyes, el pueblo, etcétera, y es uno de los profetas que defiende más lo que es justo, ¿no? La igualdad entre las personas. Por eso ese es el tema también central, ¿no? Dios no es indiferente ante la injusticia. Dios siempre examina rigurosamente, sí, las faltas que se cometen en la sociedad y declara que la ambición, sobre todo por la riqueza, corrompe a los humanos de cualquier elemento de la sociedad, estamento de la sociedad. El Señor está dispuesto siempre a descargar el castigo sobre los culpables, pero este castigo se presenta aquí en el profeta como la destrucción de Samaria, menciona la destrucción de Samaria y después también la de Jerusalén, y lo achaca pues a que han cometido injusticias, y Dios reacciona no castigándolos, pero sí dejándolos sin defensas, ¿no? Dios como que se aparta un poquito porque el pueblo es infiel y comete injusticias, y lo deja a su destino, que le vengan de acuerdo a las invasiones y demás. Y por eso vienen las desgracias de Samaria, la desgracia de Jerusalén. En las dos los cuenta el profeta Miqueas. Aparece, por lo tanto, también ya la perspectiva del exilio a Babilonia, pero siempre como consecuencia de la injusticia del pueblo y de los reyes. Para evitar este castigo de Dios, a los pecadores no se les exigen actos extraordinarios como ofrecer holocaustos o sacrificios, o sacrificar al hijo primogénito para justificarse, ¿no? Miqueas enseña que es necesario volver a la ley de Dios. No es ofrecer sacrificios y cosas por el estilo, sino volver a la ley de Dios, volver al amor. Y para eso resume todos los mandamientos de esa época en unas pocas exigencias. Todos los mandamientos se resumen en respetar el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente. Si practican eso, practican todos los mandamientos y todo les va a ir bien. Pero el Señor no habla solamente con amenazas. El mismo Dios, que se presenta como juez en otros momentos, lleva el atuendo de un pastor. Miqueas lo presenta como pastor que pastorea las ovejas. Por lo tanto, un pastor no está para castigar a las ovejas, sino para salvarlas y darles pastos y cuidarlas, ¿no? Y así pues se presenta también el profeta Miqueas a Dios como un pastor que se preocupa de su pueblo, ¿no? Después de la purificación no se hablará más de todo el pueblo en general. Va a haber un detalle, se va a hablar de un resto del pueblo, un resto que en el plan de Dios cumplirá poco a poco la misión de llevar la salvación no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Un pequeño resto, eso aparece mucho al final del Antiguo Testamento y también al comienzo del Nuevo Testamento. De ese resto de Israel eran los que se mantenían fieles, los más fieles a Dios, los más fieles a los mandamientos, los que no se iban con los ídolos o abusaban de los débiles, sino los que se permanecían fieles. Personajes así importantes al comenzar el Nuevo Testamento, pues son los padres de María, los padres de Juan Bautista, mismo Juan Bautista, misma María y José. Son el resto de Israel, el anciano Simeón, la profetisa Ana, que toman en brazos al niño Jesús cuando es presentado en el templo. Entonces son personajes que pertenecían al resto de Israel, o sea, los que permanecían fieles a la voluntad de Dios y a los mandamientos de Dios. Este tema del resto está presente también en otros profetas, especialmente en el profeta Amós
y en el profeta Isaías, ¿no? Hablan también de este resto de Israel. Ante la corrupción general que parece incurable, el profeta suscita el recuerdo de las promesas gloriosas que se le hicieron al rey David, y vuelve los ojos hacia Belén, donde nació David, porque de allí vendrá el descendiente que gobernará como un pastor en nombre del Señor, y todos vivirán en paz, y su dominio se extenderá hasta los confines de la tierra. Está hablando que del resto de Israel nacerá un Salvador, un Mesías, que desciende de David, y por lo tanto David, que era de Belén, nacerá también en Belén. El Evangelio de Mateo recuerda el texto de Miqueas 5, 1 al 3, para señalar el lugar del nacimiento de Jesús como hijo y heredero de David. Eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, lo tenemos. En el mismo Evangelio, también de Mateo, en el capítulo 10, se reproduce un texto de Miqueas, capítulo 7, para describir la situación de enfrentamiento y división que se producirá a partir de la predicación de Jesucristo. La predicación de Jesucristo va a crear división, va a crear diferentes opiniones a favor de Jesús, unas, y en contra de lo que dice Jesús, otras, quedándose en la tradición antigua. Y eso todo ya viene desde este profeta Miqueas. Ya Miqueas lo había anunciado, y que Jesús iba a nacer en Belén y que iba a provocar esa división de opiniones o de reacciones ante su mensaje. Ya estamos de regreso en Curso Bíblico por Santa Mónica Radio y seguimos hablando sobre los profetas menores. ¿Cuál es la teología del profeta Nahum? Bien, Nahum, un nombre raro, ¿no? Nahum, dispuesto a cantar la caída de Nínive. O sea, es el tiempo también de Jonás, donde Jonás ha predicado en Nínive, se ha convertido, Dios lo ha perdonado, pero después Nínive cae como ciudad, y le da la culpabilidad de esto, de la ruina y destrucción de muchas acciones, lo achaca a la rebeldía de la ciudad de Nínive antes de la conversión. Por eso el profeta presenta al Señor como un Dios celoso por la justicia, y dispuesto a castigar a sus enemigos, que son los enemigos también de su pueblo. Es el Dios poderoso que está por encima de todo y provoca el temor del universo cuando se hace presente, como un Dios que provoca temor. Es como se entendía un poquito antiguamente en el Antiguo Testamento, y algunos profetas lo recalcaban, pero no para recalcar esa forma de actuar de Dios, de querer castigar y amenazar y demás, ¿no? Todo lo contrario, para demostrar después que las acciones del perdón y de la misericordia de Dios están por encima de amenazar al pueblo, de castigarlo. Por encima de todo es el perdón de Dios y la misericordia. Si hay castigos es porque el pueblo se los merece, y porque el que provoca esos castigos es el mismo pueblo. El que provoca los castigos nunca es Dios, es siempre el pueblo. Dios es el Todopoderoso, que está por encima de todo y provoca el temor, ciertamente, el temor de Dios, del universo, cuando se hace Dios presente. Pero el profeta evita que se fije una imagen distorsionada del Señor cuando añade que el Señor, por encima de todo, es bueno. Por encima de esas amenazas y demás, y todo lo que le sucede a los pueblos, Él es bueno. Y es bueno para todos los que se refugian en Él. Eso lo recalca mucho el profeta, para que el pueblo se refugie en Él, porque a los que se refugian en el Señor, a los que permanecen fieles al Señor, Dios se muestra siempre misericordia, muestra siempre perdón y muestra siempre su amor.
y lo que tienen que dejar claro entonces, pero ya para que se interprete, no es que lo deje por escrito, sino para que la gente lo interprete, que el castigo nunca viene de Dios. El castigo a una nación viene porque ha sido infiel. Es la consecuencia de su infidelidad y de las injusticias cometidas que lo llevan al mar. Es como el niño que no estudia, la consecuencia es que sale jalado en el colegio. Sale jalado, pero no lo jala el profesor, se jala él solo, el alumno se jala él solo porque no ha estudiado. Las consecuencias de no estudiar es una mala nota. Entonces, no es el profesor el que castiga poniendo mala nota, el mismo alumno se autocastiga cuando no estudia. Y entonces pasa igual con el pueblo de Dios. No es Dios quien castiga al pueblo, sí infunde temor y terror. El profesor también, los alumnos le temen. Ay, mi profesor me ha jalado o me va a jalar y le tiene miedo, ¿no? Y dice, no, yo no te jalo, tendría que decir el profesor, te jalas tú, porque no estudias. Pues igual, el pueblo que se porta mal, que es injusto, recibe el castigo que por su injusticia se merece. No porque se la mande Dios, sino que él automáticamente, por su infidelidad, se autocastiga, ¿no? El autor, Nahum, canta con alegría porque, si hay unos versículos, unos capítulos, en las páginas por ahí, de la alegría que canta este profeta, porque ve la caída de Nínive como un castigo por la crueldad con que los asirios trataron a los pueblos vencidos, ¿no? Y como que se siente alegre porque Dios ha castigado. Y no oculta sus deseos de venganza. Es admirable el ansia de justicia que brota del corazón de quien fue testigo de las atrocidades cometidas sobre las poblaciones pertenecientes a las ciudades conquistadas. Quien está de parte de los más débiles no puede menos de pedir al Señor que haga justicia y se alegra cuando esta justicia se realiza. O sea, la alegría del profeta no es por el castigo de las naciones o de los pueblos que reciben, ¿no?, después de sus infidelidades. La alegría del profeta es porque después se hace justicia. Al final viene la justicia, porque Dios actúa siempre con justicia. Y por eso es que el profeta invita a la alegría no por el castigo, no por el mal que están sufriendo los otros pueblos, sino porque se está haciendo justicia. En el proceso, el desarrollo de la revelación, y sobre todo ya en el Nuevo Testamento, se verá cómo estos legítimos deseos de justicia se deben purificar para que no se incluyan deseos de venganza, ¿no? Estos cantos de alegría por la justicia, sí, en el Nuevo Testamento Jesucristo los purifica, porque a veces da la impresión de que se alegran por el castigo que reciben los vecinos, recibe las otras personas, y que los que son fieles a Dios se alegran por ese castigo. Eso aparece también a veces en los salmos y demás, ¿no? La alegría de la venganza, entre comillas, ¿no? De la venganza de Dios, y no es venganza de Dios, es lo que he dicho antes. La venganza viene, o el castigo viene, por la mala acción de las personas. Entonces, la justicia se lleva a cabo de acuerdo a las consecuencias de nuestras propias acciones. Nosotros vamos a vivir lo que hacemos, las consecuencias de lo que hacemos. Es lo que va a venir después. Entonces, no es venganza, y ni se alegra el profeta por la venganza, se alegra por la justicia. Y eso lo va a tratar de aclarar Jesús en el Evangelio en varias ocasiones. Llama la atención que en este libro no haya ninguna denuncia al pueblo de Judá, al pueblo de Judá, que es el reino del sur, capital Jerusalén y demás. Esto parece salirse de la tónica de los profetas preexílicos, que echan en cara a los dirigentes del pueblo sus faltas de la alianza y demás. Por el contrario, este profeta
anuncia el final de la opresión asiria. Va a terminar la opresión de los asirios y se va a restaurar en adelante el pueblo del norte, del reino del norte, porque los asirios invadieron al norte y este profeta predica ahí. Y entonces, sí, los asirios fueron crueles, como que Dios se venga de ellos, porque también a ellos les va después mal, pero después Dios hace justicia y el pueblo del norte se restaura poco a poco por la acción de Dios, por el perdón de Dios. Y entonces esto es lo que también trata de explicar el profeta Nahum. Y claro, no habla mucho de Judá porque él actúa en el reino del norte. Hay profetas que actúan en el reino del norte, que es el reino de Israel, y capital Samaria y demás, y no viven en el reino del sur, y entonces no hablan del reino del sur de Judá. Y hay otros profetas que viven en el reino del sur de Judá, cerca de Jerusalén, y no hablan ni mencionan nada del reino del norte. Eso es normal en estos tiempos de los profetas del norte, profetas del sur, de acuerdo a donde viven, es lo que profetizan y es lo que nos quieren transmitir a las personas. Bueno, así hemos conocido un poco más a los profetas menores, lo que es la teología de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y Nahum. Vamos con la oración final para ya despedirnos de lo que es curso bíblico. Muy bien, pues aquí un poquito adelantados, hemos terminado ya porque siguen más profetas, de cada profeta pues son más cortitos y ya los dedicaremos para el próximo programa. Agradecemos a todos por su audiencia y les esperamos el próximo martes. Vamos a terminar nuestro curso bíblico con la oración. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta, pero también trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Y es así como hemos llegado al final de curso bíblico, conociendo un poco más de los profetas menores. Y estuvo con ustedes Sandra Rodríguez y Fray Roberto Armas. Con nosotros será hasta el próximo martes. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.